Bienvenidos. El mundo se frenará más en 2023, un año en el que buena parte del planeta se asomará a la recesión o acabará cayendo en ella. Son las malas perspectivas económicas que presenta este martes el Fondo Monetario Internacional. La economía mundial se dirige hacia aguas turbulentas y suenan las alarmas. El último informe de perspectivas del FMI predice una mayor desaceleración en el próximo año. Prevé que el crecimiento económico mundial se ralentizará el 2,7% frente al 3,2% de 2022 y el 6% del año pasado. Los principales motivos del oscuro panorama son la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, el aumento de la inflación y la estricta política china de cero COVID. La recesión es inminente. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión. El FMI también prevé que la inflación mundial se disparará hasta un impactante 9,5% este año, antes de caer al 4% en 2024. Aunque el creciente coste de la vida exige una respuesta inmediata de los bancos centrales con políticas monetarias cada vez más estrictas, el remedio podría ser peor que la enfermedad, pues la presión de la inflación es más amplia y persistente de lo previsto. El FMI advierte que hay que prepararse para un mayor impacto, pues aún falta mucho para ver la luz al final del túnel. Pues según el fondo, lo peor está por llegar, así que vamos a analizar los detalles de este informe del organismo con José Enrique Rioja, analista económico y fundador del portal financiero Signos. Gracias por estar hoy con nosotros en DevW. En primer lugar, la directora del fondo dice que una de las razones a la llegada de esta posible recesión mundial es la debilidad generalizada de los principales motores de la economía mundial. La pregunta es, ¿qué solución hay para evitar ese escenario? ¿Qué tienen que resolver China, Estados Unidos y la Unión Europea para no arrastrar al mundo? Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme acá. La respuesta parece ser sencilla pero difícil de cumplir. Es armonizar políticas, sobre todo en la parte fiscal. El informe contiene una serie de pequeñas recomendaciones para que las grandes potencias económicas del mundo traten justamente de crear políticas cada vez más armónicas, transidas por cooperativismo, para que de una u otra forma puedan tratar de evitar un escenario como el que tú bien marcabas, en el que posiblemente para el 2023 podamos enfrentar un escenario evidente de recesión económica. Armonización fiscal, armonización de políticas de transición en materia de energías, por ejemplo, verdes, y obviamente mantener una clara y dominante posición con respecto a lo que sería el horizonte inflacionario en cada una de estas tres mayores economías mundiales. La guerra en Ucrania es uno de los principales detonantes de esta situación. Occidente ve sufrir las consecuencias en sus economías, pero Rusia, según el fondo, resiste y revisa al alza sus cifras. ¿Cuál es la fortaleza de la economía rusa para estar escapando de las sanciones? Sí, es un elemento que luce como que no lo que pudiera ser el sentido común, ¿no? Una economía sumida en guerra, que sin embargo va a tener una recesión económica o una contracción económica menor a la que se había esperado en julio de este año, con el Producto Interno Bruto cayendo 3,4%. La proyección, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, también dada a conocer hoy, plantea una economía ucraniana contrayéndose el 35%. El hecho detrás de Rusia ha sido que ha mantenido su producción petrolera por encima de los 9.5 millones de barriles. La demanda interna del país se ha estabilizado de una u otra forma, en la medida que las políticas de sanciones en contra de Rusia impuestas por diferentes países del hemisferio occidental han hecho poca mella dentro del aparato productivo del país, y sobre todo el gobierno ha logrado volver a cimentar la confianza en el sistema financiero ruso. Estos tres elementos se han conjugado de una manera muy importante para que Rusia haya podido de una u otra forma soliviantar el efecto muy profundo que tiene la guerra en su aparato productivo, logrando, por ejemplo, también redireccionar las exportaciones de petróleo
hacia la India y en particularmente hacia China. Estos elementos han sido claves para ver lo que hoy en día estamos viendo en la economía rusa. Muy brevemente, por favor, Latinoamérica es la región que recibe buenas noticias de este informe y crecerá más que la media de este año, pero el panorama será bien distinto para el 2023. ¿A qué se debe este brusco frenazo? El Fondo Monetario está previendo que de una u otra forma, en la medida que la inflación logre su pico, el precio de los commodities también estará descendiendo y subsecuentemente las economías latinoamericanas tenderán a tener un escenario de menores ingresos por sus exportaciones de bienes básicos. Y esto es un poco la alerta que viene detrás dentro del reporte del Fondo Monetario, alertando por igual tener muy en cuenta lo que serían las presiones inflacionarias que todavía están cercanas a 2 dígitos para este año. Gracias, José Enrique Arrioja, desde Nueva York. Y el banco de inversiones JP Morgan prevé que la economía estadounidense entrará en recesión en los próximos 6 a 9 meses. Su consejero delegado Jamie Dimon no cree que vaya a ser como la crisis de 2008, pero advierte de que la inflación, las grandes subidas de los tipos de interés y otros factores allanan el camino hacia un futuro incierto. Ana Nieto, ¿qué le preocupa a Dimon y por qué dice que no será como en el 2008? A Dimon hoy no le preocupa mucho porque dice que la economía de Estados Unidos está bien, pero otra cosa es lo que va a pasar dentro de 6, 9 meses. Ahí tiene un pesimismo que lleva sentado bastantes meses. La lista de lo que le preocupa empieza por la inflación, pero sigue por las subidas de las tasas de interés porque cree que están siendo demasiado rápidas y demasiado severas y que puede pasarse de frenar la inflación a causar la recesión. También le preocupan las consecuencias desconocidas de la reducción del balance de la Reserva Federal. Hay que recordar que para reactivar la economía, la Reserva Federal recompró bonos del Tesoro y activos hipotecarios entre el año 2020 y 2022 y eso es ahora algo que está vendiendo, que está poniendo en el mercado y no se sabe muy bien cómo se va a reaccionar, sobre todo cuando hay tanta volatilidad. También le preocupa, por supuesto, la guerra en Ucrania por parte de Rusia. Dimon cree que Europa ya está en recesión y que para Estados Unidos no va a ser como en el 2008 porque los consumidores, la población está más fuerte que entonces. No se predice que vaya a haber una reducción patrimonial tan fuerte por la caída del precio de la vivienda, aunque sí se esperan fuertes bajadas en la bolsa, un 20% más en el S&P 500, que es el índice principal de los mercados. Una reducción del 20% que va a doler más que la del 20% que ya ha ocurrido. Y cambiando de tema, Ana, el gobierno de Biden está preparando su reacción al recorte de producción de la OPEP. ¿Qué es lo que se espera? El gobierno de Joe Biden está completamente convencido que el recorte que se produjo hace 6 días, que se anunció hace 6 días, es una alineación que ha hecho que la OPEP y Rusia estén en el mismo bando. Sobre todo culpa a Arabia Saudí y ahora está muy dispuesto a reevaluar la relación que tiene con este país. Se está considerando desde recortar o completamente cancelar todas las ventas de armas a este país o incluso de levantar la inmunidad que impide que la ley de competencia se aplique a este cártel y, por tanto, a Arabia Saudí. Este ha sido un revés para Biden, lo que ha pasado con el precio, con la producción de petróleo, porque la gasolina va a subir justo pocos días antes de que haya una reunión de medio término y porque pensó que podía traer a la OPEP contra Rusia. Es algo que no ha pasado. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y los temores de una ola de quiebras aquí en Alemania se han hecho realidad. Unas 762 empresas se declararon en quiebra este mes de septiembre, lo que significa un aumento del 34% respecto al mismo periodo del año pasado. Y la tendencia al alza va a continuar este mes y el siguiente. El Instituto Halle de Investigación Económica dice en su nuevo informe que en noviembre podría haber hasta un 40% más de empresas que inicien un procedimiento de insolvencia. Y después de más de 2 años de cierre por la pandemia, los turistas por fin pueden desde este martes entrar en Japón. El país nipón confía en que la llegada de viajeros extranjeros impulse su economía en un momento delicado. Y es que tras las restricciones, Japón se enfrenta a una subida de precios de las importaciones y sufre la debilidad de su divisa, el yen. Hace 2 años y medio que Japón no recibe turistas extranjeros.
Las duras restricciones impuestas durante la pandemia habían dificultado los viajes a la nación insular, pero esta semana han empezado a llegar visitantes de diferentes países europeos, Israel y el Reino Unido. Siempre era, ¿podemos ir? No podemos. Sí, no. Por fin pudimos venir y estamos muy contentas. Somos de España. Es nuestra luna de miel, así que es un viaje de turismo. Estuvimos esperando más de un año para viajar a Japón porque estábamos preparando la boda. Y compramos los boletos en el último minuto para venir porque nos apasiona el país. Llevamos mucho tiempo queriendo viajar a Japón. Ha estado en nuestra lista de destinos durante mucho tiempo. Con mi cambio de trabajo y la reapertura del país encontramos la oportunidad perfecta para venir. Japón cerró sus fronteras ya al principio de la pandemia y al principio incluso impidió regresar a los residentes extranjeros. Ahora ha abierto a lo grande. Turistas de 68 países pueden entrar al país sin visado, aunque deben presentar un test negativo o un certificado de vacunación. La mayoría no tendrán que hacer cuarentena. Estas medidas pretenden activar aún más los intercambios internacionales entre Japón y otros países, aprovechando la depreciación del yen y contribuir a las actividades socioeconómicas de Japón. Japón espera alcanzar y tal vez incluso superar su cifra de turistas de 2019, cuando registró 31,9 millones de visitantes. Pues llegamos así al final de La Economía. Todos nuestros contenidos los encuentran en nuestra web. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.